Muy buenos días. Tenemos con nosotros hoy a Dolores Liria, comisionada de Desarrollo Profesional y Ocupabilidad en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y también miembro del Consejo Asesor de ACU Cataluña en el área de la psicología. Dolors, muchas gracias por atendernos hoy. A vosotros. La duda que teníamos principalmente y por la cual te hemos contactado era porque muchos de nuestros pacientes ahora tienen miedo a salir a la calle. Ahora que pueden, no quieren. Por lo visto, pues se sienten que han estado en su zona de confort y ahora tienen una cosa que ellos han oído por ahí que ahora se ha dado en llamar el síndrome de la cabaña. Entonces, te queríamos preguntar, Dolores, ¿qué es esto del síndrome de la cabaña? Pues el síndrome de la cabaña es el nombre que se le ha puesto al miedo que algunas personas tienen a salir a la calle tras un largo periodo de confinamiento. El nombre proviene de un fenómeno que se estudió a principios del siglo XX en personas que llevaban mucho tiempo aisladas en cabañas y que al inicio del aislamiento manifestaban una sintomatología más relacionada con la ansiedad y la angustia, pero que a medida que se iban adaptando a esa situación, lo que ocurría es que después desarrollaban miedo a salir cuando finalmente lo podían hacer, ¿no? Antes de la crisis del COVID también se hablaba de este síndrome en relación a personas que habían pasado mucho tiempo en prisión o habían sido secuestradas por mucho tiempo, ¿no? Pero cabe aclarar que no es un diagnóstico psicológico tipificado oficialmente, sino el nombre que se le ha puesto en su momento se le puso a este fenómeno que le ocurre a algunas personas, pero no a todas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esta situación que estamos viviendo, cada uno la estamos viviendo a nuestra manera y que no hay una reacción estándar ni generalizada, ¿no? Ujú. Podemos considerar que esto es normal tener ese miedo en una situación, sobre todo, sobre todo los pacientes crónicos que muchos sienten miedo ahora al salir a la calle por el contagio y que hasta hace poco pensábamos que teníamos un riesgo aumentado, que por suerte la ciencia está demostrando que no es tan así, al menos en el caso de enfermos de cronicolitis. Pero claro, la gente piensa, estoy enfermo o estoy inmunodeprimido. ¿Puede estar esto relacionado? ¿Puede ser normal tener miedo sabiendo que eres, digamos, a nivel de salud, que eres vulnerable? Claro, sí, en principio también es importante pensar que el miedo no solo es normal, sino que es necesario. El miedo es una emoción básica que nos mantiene alerta ante los peligros y que nos permite protegernos de ellos, ¿no? Sin miedo, en estos momentos no veríamos la necesidad de tomar las medidas de seguridad que nos están indicando las autoridades, por ejemplo, ¿no? Y esto sería un desastre. Entonces, hay que diferenciar el miedo, ¿no?, ante el peligro real y el miedo también subjetivo, es decir, cómo cada uno lo vive, ¿no? Actualmente hay un peligro real, esto estamos todos de acuerdo, pero cómo lo estamos viviendo a nivel subjetivo va a marcar nuestro comportamiento y también nuestra manera de afrontarlo. En el caso de colectivos de riesgo, es lógico que exista un mayor temor al contagio. Primero, porque objetivamente el riesgo de padecer o de sufrir mayores consecuencias es mayor y por lo tanto el miedo también aumenta, ¿no? La cuestión es cómo manejarlo para que no nos limite o nos bloquee, ¿no? No nos permita seguir adelante, ¿no? Precisamente esa es la pregunta que te iba a hacer ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder manejar ese miedo para que no nos impida volver al trabajo, ir a la calle y empezar a disfrutar un poco de cierta normalidad como antes? Sí, a ver, algunas emociones nos generan malestar, esto lo sabemos y el miedo es una de ellas y cuando esto pasa, lógicamente desearíamos o bien deshacernos del miedo ¿no?, de esa emoción o evitar aquello que nos lo produce, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es viable ni saludable evitarlo, ¿no? Entonces, las conductas evitativas contribuyen a que el miedo se instaure y cueste más manejarlo. Por lo tanto, en el caso del miedo a salir a la calle es importante por un lado, darse permiso para sentirse así, no forzarse antes de tiempo, pero procurar no retrasar demasiado el momento, porque lo que va a hacer que lo superemos es justamente enfrentarnos a ello. Una vez estamos en el terreno, digamos que nos va a dar la seguridad de poder ir, digamos, superándolo, ¿no? Y, por supuesto, hacerlo pues tomando todas las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Hay que pensar que antes del coronavirus también estábamos expuestos a riesgos, ¿no?, cuando salíamos a la calle y quizás no los teníamos tan en cuenta y no tomábamos tantas medidas, ¿no? Debemos de ser conscientes de que ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer viendo ciertos riesgos y que podemos protegernos de ellos tomando las medidas necesarias.
Al hilo de lo que has comentado, de que no nos damos cuenta y que había riesgos o que los hay siempre, en otra entrevista que le hemos hecho a Xavier Cabet, que también es miembro del Consejo Asesor en el área médica, nos decía que a él le encantan los fumadores y los motoristas. Nos decía eso, que es una frase que suena chocante, pero luego lo explica, lo razona muy bien. Nos decía, porque son gente que ha integrado en su vida diaria unos riesgos al desplazarse en motocicleta o al elegir fumar. Esos riesgos de problemas de salud o incluso de muerte son mucho mayores, estadísticamente hablando, y ellos los han interiorizado con normalidad, con lo cual él siempre tiene luego la, el contraste para explicarle a la gente que, pues, si te estás tomando un medicamento o si ahora hay un riesgo de coronavirus en la calle, esos riesgos son estadísticamente menores que otras cosas que las tenemos interiorizadas y que no nos damos cuenta. Efectivamente, así es. Y Es, también creo que, esto es una ironía, ¿eh? Es curioso. bueno, son situaciones paradójicas, ¿no? Como también puedes, ¿no? Cuando hablabas al inicio, ¿no? Del síndrome, ¿no? El llamado síndrome de la caballa, es esta paradoja, ¿no? De que cuando tú, digamos, estás expuesto a una situación adversa, ¿no? Que hace que sientas que sales de tu zona de confort o de seguridad, pero con el tiempo, ¿no? Con esa capacidad que tenemos los humanos de adaptarnos a los peores escenarios, pues vas habituándote. Resulta que paradójicamente, cuando puedes volver a un escenario mejor, bueno, sientes otra vez que tienes que volver a enfrentarte a salir de otra zona de seguridad, ¿no? Es decir, que ya es inherente en el ser humano que se produzcan ciertas paradojas, ¿no? A nivel subjetivo, y la cuestión es cómo poderles dar cabida, darles un espacio, intentar entenderlas y poder buscar estrategias para que no nos limiten la vida en la medida de lo posible, ¿no? Me gustaría aclarar que como he dicho antes, no todo el mundo va a sufrir esto y que las personas que en los primeros días puedan tener este temor, la mayoría de ellas, a medida que vayan pasando los días, lo van a ir perdiendo. Solo a lo mejor en un porcentaje muy pequeño de casos puede ser que alguien tenga que recurrir a, a la ayuda de un profesional. O sea que, resumiendo, que la gente sepa que es relativamente normal, que se den permiso para estar así, que no es nada extraño y que se presionen un poquito sin romperse para que a medida que vayan dando un pequeño paseo cada vez más largo, se les vaya quitando el miedo y vayan viendo que no pasa nada, ¿correcto? Efectivamente, así es. Y Dulos, en el caso de que todo esto no funcione, que la gente realmente sienta que se le va de las manos, tenemos un botón rojo maravilloso del pánico que es llamaros a vosotros. ¿Puedes hablarnos del teléfono, de las líneas que tenéis habilitadas para ayudar a la gente que está con problemas psicológicos estos días? Sí, bueno, tenemos habilitado un teléfono de asesoramiento psicológico desde el Oficial de Psicología de Cataluña, que está dirigido a la ciudadanía para que en un momento en el que sientan cierta malestar o inquietud puedan recibir una primera contención emocional por parte de un profesional experto en atención en emergencias, en situaciones críticas, que derivará en todo caso o redirigirá a la persona a los servicios que los ciudadanos tienen a su disposición para tratar la cuestión en particular que le preocupa o que le está limitando en algún aspecto. Bueno, sirva eso para que la gente se sienta un poquito más tranquila y que sepan que hay una red de seguridad ahí y Ujú. que no están solos, que creo que también es importante dejar claro ese mensaje. Sí, Eh, me gustaría en todo caso, al hilo de esto, decir que por un lado, la mayoría de las personas tenemos recursos para poder ir afrontando todas estas dificultades y que en cualquier caso, cuando un motivo no puede ser desbordado, tampoco no es nada negativo el poder recurrir a un profesional que nos ayude, nos apoye para poder salir de esa situación. Claro que sí. Es bastante normal en otras culturas ir al psicólogo, está más Ujú. normalizado y aquí todavía hay cierta reticencia y que hay que desmitificar todo eso, porque en el fondo es como el que se arregla cualquier otra cosa, que son cuidados de la persona. Sí, por suerte cada vez estamos más cerca, ¿no? De ir reduciendo el estigma, ¿no? Mm, en ese sentido, y creo que en este caso la situación actual, que ojalá no se hubiera producido, pero que está permitiendo visibilizar que efectivamente el impacto emocional que recibimos en el día a día por muchos factores, pues a veces tiene un efecto que, bueno, que podemos ir llevando en algunos casos y que cuando no es así, pues hay profesionales que se dedican a ayudar a las personas a que lo puedan superar. Pues esperamos desde aquí, desde ACU Cataluña, esperamos y deseamos que eso sirva para que la gente valore más si cabe y normalice más si cabe que no lo hubiera hecho ya
la importante labor que hacéis, toda la gente que estáis en el mundo de la psicología en general, que tiene muchas ramas, y especialmente que en esta situación de estrés sirva para que la gente descubra un mundo que en realidad nos podéis ayudar en el día a día también. Pues sí, sí, Mm. sí. Queríamos aprovechar también, Dulos, para preguntarte, ya que todavía nos llegan algunos comentarios de socios que tienen a sus hijos que están un poco que se suben por las paredes estos días, aunque ya pueden salir, para ellos no es suficiente, les genera más ansiedad el hecho de no poder acercarse a otros niños. De hecho, casi como que lo experimentan como que les ponen el caramelo en la boca, en los labios, y no pueden acabar de culminar, ¿no? Entonces, sobre todo estos niños que son más de contacto social, de tocar y demás, que todavía están nerviosos y que todavía están tensos, ¿qué consejo les podemos dar? ¿Habéis vosotros publicado alguna guía, algunos consejos desde el COPC? Ujú. Sí, hemos publicado varias guías de recomendaciones para diferentes temas. En la guía de recomendaciones de cómo llevar el confinamiento, dedicamos un apartado específicamente a los niños y a los adolescentes y efectivamente en cualquiera de las, digamos, de las comunicaciones que hacemos lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Porque es un colectivo, ¿no? De ciudadanos y ciudadanas que lo están viviendo, ¿no? Cada uno también a su manera, que tiene un impacto en ellos importante y por lo tanto desde el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, que además tenemos un comité de infancia y adolescencia, pues le damos mucho valor a poder pensar en los niños y también en escucharlos, ¿no? En ese sentido, en la página web del COP, copc.cat, ahí podéis encontrar toda la información que se ha ido elaborando, también incluida la que tiene que ver con los niños y en el recull de prensa, ¿no? Todas las declaraciones que han ido haciendo los profesionales de la psicología, que muchas son específicamente para dar recomendaciones sobre cómo llevar, ¿no? Los padres la situación con sus hijos. Pues, Dolors, muchas gracias. Nada más por nuestra parte, te queremos agradecer en nombre de toda la Junta Directiva de ACU Cataluña y también de todos los socios y no socios que también que nos siguen en las redes y que van a poder disfrutar de este contenido. Te queremos agradecer tu tiempo, sobre todo, y no solo a ti, sino a toda la entidad, al Colegio de Psicólogos. Tenemos el placer de colaborar con vosotros y claramente aportáis valor a nuestro colectivo y eso es lo que importa. Es un placer siempre colaborar con vosotros, os agradecemos mucho el reconocimiento, la sensibilidad que tenéis por los aspectos psicológicos, ¿no? De cualquiera de las situaciones que las personas viven y sobre todo las que pueden estar viviendo el colectivo al que representáis. Entonces, en mi nombre, pero por supuesto en nombre del colegio profesional que represento, os agradecemos mucho la labor y estamos a vuestra disposición, como siempre, para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Dolores. Que vaya muy bien.